Hola, ¿qué tal? Los saluda el ingeniero Juan José Suárez de Secaidra. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de efecto de la temperatura en la presión nominal cuando hablamos de tuberías que van a trabajar a presión. Cabe mencionar que este tema forma parte del curso completo de diseño y cálculo de tuberías a presión enterradas, donde hablamos aspectos de normativas, de cálculos mecánicos y estructurales que tienen que ver con la selección adecuada del timbraje o presión nominal de las tuberías. En esta oportunidad he considerado tres materiales que vamos a analizar. El primer material es el PVC-O de la clase 500. El segundo material es el polietileno liso P100. Y el tercer material es el PVC-U o el PVC estándar, ¿no? Previamente a hacer el cálculo de la corrección por efectos de la temperatura en la presión, quiero ver con ustedes este cuadro, que básicamente son características de cada uno de los materiales que acabo de mencionar. Por ejemplo, ¿no? Para el caso de la tubería de PVCO clasificación 500, obedece a la norma internacional ISO 16422 y que en el Perú tiene la adaptación en la norma técnica peruana ISO 16422, que el año pasado ha tenido una última actualización, vamos a decirlo así. En ese caso, la resistencia mínima requerida del material, que este es un valor de diseño, es un valor que se obtiene cuando se analiza el comportamiento en el largo plazo de una tubería, es de 50 megapascales, como puede verse en esta gráfica de aquí, donde se han colocado todos los materiales, ¿no? En el caso del PVCO, se hacen ensayos basados en la norma ISO 9080 en el corto plazo y se extrapola en una escala logarítmica para ver el resultado en el largo plazo. Cabe mencionar que el largo plazo como corte lo damos en el año 50, ¿no? Entonces, para el año 50, el PVCO de la clasificación 500, que es la más alta de la norma ISO 16422, obtiene un MRS o resistencia mínima requerida de 50 megapascales, ¿no? Tal como dice acá. Por su lado, el PVC estándar que conocemos, que obedece a la norma ISO 1452 y que en el Perú tiene la adaptación en la NTP ISO 1452, para los 50 años tiene una resistencia mínima requerida de 25 megapascales, como puede verse en esta gráfica, ¿no? 25 megapascales de resistencia mínima requerida, es decir, que tiene la mitad básicamente de resistencia mínima requerida del PVCO en la clasificación 500. ¿Y esto qué significa? Mejor comportamiento en el largo plazo. El PVCO tiene un mejor comportamiento que el PVC U de la norma ISO 1452. En el caso del polietileno en resina 100, ¿no? El polietileno P100, que obedece a la norma ISO 4427 y que en el Perú tiene una adaptación en la NTP ISO 4427. Esta es una norma española, pero la que estamos analizando es la 4427. Tiene una resistencia mínima requerida de 10 megapascales y esto lo podemos evidenciar acá. Entonces, esta gráfica ustedes lo pueden tener desde internet, gráfica de materiales termoplásticos de regresión, de la curva de regresión de la resistencia hidrostática. Entonces, como pueden darse cuenta, en el largo plazo, el polietileno liso tiene una resistencia de 10 versus los 25 megapascales que tiene el PVCU,
y los 50 megapascales que tiene el PbCO en la clasificación 500, ¿no? Estos valores o estas líneas que están en el intermedio son PbCO en clasificaciones más bajas de la 500, la clasificación 400, la clasificación 355, etc. Muy bien. Al momento de fabricar las tuberías, eh, valga la redundancia, los diversos fabricantes optan por utilizar coeficientes globales de servicio o coeficientes de diseño. En el caso del PVCO clase 500, el fabricante Molecor utiliza el coeficiente 1.4. Por lo general, en el caso del PVCU, se utiliza el coeficiente 2 o 2.5. Y en el caso del polietileno se utiliza un coeficiente de 1.25. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué es importante esto? Bueno, estos valores son importantes porque de la división entre la resistencia mínima requerida y el coeficiente global de servicio sale el valor del esfuerzo de diseño. Entonces, si dividimos 50 entre 1.4, vamos a obtener un esfuerzo de diseño de 36 megapascales para el PVCO clase 500, un esfuerzo de diseño de 12.5 si es que se utiliza el coeficiente 2 o de 10 si es que se utiliza el coeficiente 2.5 para el PVCU y un coeficiente o un esfuerzo de diseño de 8 megapascales en el caso del polietileno PE100, ¿no? Entonces, estos valores, como pueden darse cuenta, que en el caso del PVCO es el más alto, permite que se puedan fabricar, o esta es la explicación por el cual la pared del tubo, o sea, el espesor del tubo, en el caso del PVCO es más delgada que en el polietileno y en el PVCO para una misma presión nominal. Entonces, el elevado esfuerzo de diseño, porque hay una fórmula en los libros, en las normas, que relaciona el esfuerzo de diseño y la presión nominal con el espesor mínimo que debe de tener el tubo. Pero, de manera práctica, un mayor esfuerzo de diseño va a hacer que el espesor de una tubería para un mismo diámetro y presión nominal sea menor. Y esto es eficiencia porque son tubos más delgados, que sin embargo van a soportar la misma presión, van a pesar menos y seguramente van a costar menos también. Muy bien, esta es la explicación previa para ir conociendo un poco de los diversos materiales termoplásticos que se están utilizando. Ahora, con respecto al efecto de la temperatura, yo he colocado acá unos datos de la instalación. Por ejemplo, voy a utilizar tubería de PVCU, pero yo acá puedo elegir diversos materiales como el PVCU, el PVCO, el polietileno o la fibra de vidrio, pero que en este caso no lo estamos analizando porque no he encontrado esta gráfica de los coeficientes de reducción por temperatura, porque el PRFB es un material que no es homogéneo, es un material que tiene una composición de diversos materiales y esa es la explicación por el cual no tiene un coeficiente de reducción único. Si trabajamos con el PVCU, con una presión nominal 10, por ejemplo, ¿no? Una clase 10 de PVCU, y que en algún punto determinado de la red va a tener una presión de servicio una presión de trabajo de 8 bares, porque hay que acordarnos que no se va a trabajar al máximo de la presión nominal. Vamos a suponer que en esa parte se va a trabajar con 8 bares de presión de trabajo y que estamos en una zona donde la temperatura es 35 grados. ¿Ok? Entonces, si yo me voy al PVCU, acá yo estoy en el PVCU, ¿no? Esta es la gráfica del PVCU. Yo veo que para 35 grados tiene un factor de reducción a la presión de 0.8 aproximadamente, ¿no? 0.8 para 35 grados. ¿Qué significa esto? Que este valor o este factor de corrección de 0.8 lo va a multiplicar a la presión nominal, para determinar la presión de funcionamiento admisible. Esto que dice PFA significa presión de funcionamiento admisible.
¿Y esto qué indica? La presión de funcionamiento admisible es la presión en la cual el tubo va a operar. Entonces, me sale 7.98. Fíjate, 7.98 de presión de funcionamiento admisible, de presión máxima, y yo tengo una presión de trabajo de 8 bares. Es decir, que la presión de funcionamiento admisible va a estar por debajo de la presión de trabajo y por lo tanto, cuando realizamos la verificación, vamos a concluir que el tubo no cumple. ¿Qué pasa si la presión fuera 9 bares? Más aún todavía, la presión siendo 9 bares, la presión de trabajo siendo 9 bares, con la temperatura de 35 bares, tampoco va a cumplir. Pero ¿qué pasa si la presión de trabajo es 8 y la temperatura es 25 grados? Entonces, ahí dice que sí cumple. Porque si la temperatura es 25 grados para el PVCU, la temperatura es 25 grados, entonces estamos con un factor de casi 1, ¿no? De casi 1, ¿no? Y este básicamente es el factor de casi 1. Nosotros aquí, en este factor, si lo multiplicamos por la presión nominal, me sale 9.6, que es mayor a la presión de trabajo, por lo tanto, sí cumple. Podemos utilizar diversos materiales, PVCO, por ejemplo, en el PN16, cuya presión de trabajo es 13 bares, por ejemplo, y que trabaja a 35 grados. Entonces, fíjate que trabajando a 13 grados centígrados, no, perdón, a 35 grados centígrados y con una presión de trabajo de 13 bares, el PVCO no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque el factor de corrección por temperatura es de 0.80. Si multiplico 0.80 por 16, me sale 12.74, que es menor a los 13 bares en la que estamos trabajando. Entonces, de esta manera nosotros analizamos el efecto que tiene la temperatura sobre la presión nominal del tubo y podemos determinar si es adecuado o no es adecuado, ¿no? Y si no es adecuado, entonces, ¿cuál es la solución? Colocarle una presión nominal superior que pueda tolerar la presión de trabajo y que esté por encima, o mejor dicho, que la presión de funcionamiento admisible esté por encima de la presión de trabajo, ¿no? Entonces, cabe añadir también que en el caso del PVCO, esta es la curva que ha salido de la norma ISO 16422. En el caso del polietileno liso, esta es la gráfica que ha salido de la norma ISO 4427, donde tienes tres gráficas, tipo A, tipo B y tipo C. El tipo B es el que analizamos nosotros y es donde se encuentra el polietileno P100, P80, P63 y P40. En el caso del PVCU, esta es la gráfica que se ha sacado de la norma. He hecho una captura de pantalla de la norma ISO 1452, ¿no? Entonces lo que yo he hecho acá es, de acuerdo a la temperatura, he colocado su factor, que lo visualizo, ¿m? Y simplemente he utilizado herramientas de Excel acá, para el factor de corrección, he utilizado la función sí con la función pronóstico lineal. ¿Y cómo trabaja la función pronóstico lineal? Entonces lo explico acá y luego ya ustedes lo pueden revisar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero una temperatura que sea 32 grados para el caso del PVCO, entonces yo pongo acá pronóstico lineal y pongo el valor, que sería 32 grados, que es el que yo quiero interpolar. Punto y coma, o coma, como esté configurado su computadora, y pongo los valores de Y conocidos. Punto y coma. Y ahora pongo los valores de X conocidos. Cierro. Y automáticamente me sale 0.8524. O sea, para 32 grados me sale 0.8534, ¿no? Para 32 grados. Muy bien. Entonces, esta es una forma. La otra forma que podrían utilizar es graficar, ¿no? Graficar todos los puntos, sacar la ecuación y también pueden obtenerlo, ¿no? Pero esta es una manera muy aproximada, bastante aproximada en realidad, para obtener ese resultado. Esto yo lo apliqué aquí junto con la función sí. ¿Por qué con la función sí? Porque yo digo sí
¿no? Si C4, que es esta celda, es PBCO, entonces le aplico la función pronóstico lineal a las celdas que tienen que ver con el PBCO. Pero si es HDP, le aplico la función pronóstico lineal acá. Y caso contrario, lo que queda es aplicarle la función pronóstico lineal a la tabla del PBC1. Entonces, un poco de conocer también el manejo de la hoja de cálculo de Excel. Muy bien, si les sirvió y si les interesó este material, pueden comentar el video, solicitar la hoja de cálculo, pueden visitar la página web de Secaidra, que es, y se los anoto por acá, que es www.secaidra.com, donde tenemos muchos cursos virtuales disponibles para ustedes y donde está también el curso completo de diseño y cálculo mecánico de tuberías enterradas, donde este tema forma parte pues de uno de los muchos temas que vamos a hacer junto con el tema de la dilatación, que no lo voy a tocar el día de hoy, seguramente más adelante, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la dilatación en los diversos tipos de tuberías? Adicionalmente, para consultas, para asesorías, para desarrollos de proyectos, para apoyos, dejo mi número de WhatsApp, que es el 965-754583. Ya saben, mi nombre es Juan José Suárez y estoy para apoyarlos. Muchas gracias.